Aquí inicia una producción de televisoras Grupo Pacífico. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Muñoz, le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar acerca de la Virgen María, de la tradición de la Virgen María, para ver lo que hay alrededor de la Virgen María, pero para ello nos acompañan dos personas muy calificadas y muy queridas por nosotros. Me refiero al padre Esteban Robles y a Monseñor Manuel Silva Rodríguez. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones, entre ellas de sociedad, de política, de cultura, de gastronomía, de historia. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédense con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán o en el 3 en Culiacán o desde todo el mundo en el www.tvpacifico.com.mx. También nos puede seguir en Twitter en @JHéctorMuñoz o en Facebook Héctor Muñoz. Y también puede ver todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico. Me refiero a su programa TV Acontecer en el canal de YouTube, tecleando mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar. Bien, vamos a darle la más cordial bienvenida a los invitados de hoy. Me refiero al padre Esteban Robles. Padre, bienvenido a su programa Acontecer. Buenas noches. Héctor? Mucho gusto en estar en tu programa. ¿Qué tal? También a Monseñor Manuel Silva Rodríguez. Monseñor, muchas gracias por estar aquí en este espacio, compartiendo con toda nuestra gente una reflexión hoy muy especial acerca de la Virgen María, un personaje de la Sagrada Escritura. Bien, bueno, pues hoy es un tema pues muy importante, muy interesante, porque en México lo celebramos, y sobre todo aquí en Sinaloa y en la capital del país también, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, perdón. Ahora, ¿qué es la Virgen? ¿Qué hay alrededor de la tradición de la Virgen de Guadalupe, padre? Comenten ustedes dos, aquí al auditorio. Antes de hablar de la Virgen de Guadalupe, pues tomamos la Escritura y ahí descubrimos un personaje elegido por Dios desde la creación del mundo. Nos da testimonio el libro del Génesis, los Evangelios. María es la obra maestra de Dios. La Virgen María. Creación, la Virgen María. La Virgen María. La Virgen María es la Madre de Dios y Madre nuestra. Y nosotros honramos a María, la Iglesia honra, venera a María por ser la Madre de Dios. Este es el fundamento de nuestro amor, de nuestra devoción a María Santísima. Ahora, a través de los siglos, a través de la historia de la Iglesia, María Santísima, por voluntad de Dios, se ha manifestado, es decir, se ha aparecido en diferentes partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, las apariciones recientes de Fátima, de Lourdes. Entonces, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Que es la misma persona. O sea, es la Virgen María. La Virgen María, Madre de Dios. Que ella se ha manifestado, en este caso en México, como la Morenita del Tepeyac en el año de 1531. Y entonces, a quien honramos es a la Madre de Dios, de la que nos da testimonio la Sagrada Escritura, la Biblia. Y entonces, cuando hablamos de ella y decimos que la honramos, hemos de distinguir dos tipos de culto.
el culto de adoración que le rendimos a Dios por ser el soberano Señor, creador de todas las cosas, a quien el corazón se doblega para venerarlo porque es el único Dios. A María y a los santos le damos un culto de veneración, es decir, reconocemos en ella, en ellos, la presencia de Dios y la obediencia que ellos tuvieron a la voluntad de Dios. Y la Escritura nos da testimonio de esto, porque ya desde entonces, cuando el ángel se presenta en el Evangelio de Lucas y le dice que va a ser la madre de Dios, entonces, llena eres de gracia, bendita entre las mujeres. Después vuelve a decir en el Magnificat, muy dichosa me llamarán todas las generaciones. Al hablar de María, uno que la ama, que la conoce, verdaderamente habla de una madre. Yo hablo de mi madre, que siempre me cuida, que siempre me protege, y más en este día al estar hablando de María de Guadalupe, que soy mexicano y que experimento su protección como Madre de Dios y Madre nuestra. Hoy me siento honrado al hablar de ella con todo mi corazón. Padre Esteban Robles. En realidad, creo que hablar de la Virgen de Guadalupe y hablar de la Virgen en sí, estamos hablando de una criatura excepcional, elegida por Dios desde siempre, destinada para ser Madre de Jesús, Madre del Salvador. Creo que la Virgen María podemos ver lo que realmente es el amor de una madre que siempre se preocupa por sus hijos. Y al hablar de las apariciones de la Santísima Virgen María, creo que encaja perfectamente en cada momento de la historia, incluso la humanidad. Al hablar de la Virgen de Guadalupe en los albores de la conquista de México, 1531, creo que es hablar de una madre que necesita proteger a sus hijos que hacía poco tiempo acababan de conocer a Jesús, conocer la religión católica. Entonces necesitaban un punto fuerte, necesitaban la protección maternal, que es lo que les hacía falta. Recordemos que la conquista se distingue por el gran derramamiento de sangre, por haber arrancado desde raíz los cultos o todas aquellas idolatrías que llevaban a cabo los indígenas en aquel tiempo. Entonces se necesitaba ese toque maternal. Creo que María viene a satisfacer esa necesidad de un hijo que necesita de un cuidado, de una curación, de una caricia. Y la Virgen de Guadalupe viene a traernos eso, precisamente. El decirnos, aquí estoy, ¿qué necesitas? Ese diálogo maravilloso que sostendrá la Virgen de Guadalupe con el indio Juan Diego, esa frase es elemental. ¿Qué necesitas? No estoy yo aquí que soy tu madre. ¿A qué le tienes miedo? Eso es fundamental para darnos cuenta la calidad de amor que viene a traernos la Virgen de Guadalupe. Bueno, definitivamente que, como lo decíamos al principio de este programa, aquí en México, la Virgen de Guadalupe, bueno, se le conoce como la patrona de México. En otros países, bueno, hay otras vírgenes, como decías, Padre Monseñor, pero aquí en México, la Virgen de Guadalupe es la patrona de México, y de eso estamos hablando, televidente, que nos ven en los 18 municipios del estado. Vamos a ir a un corte, ahorita vamos a regresar para platicar acerca de la Virgen de Guadalupe y más en este día tan importante que se celebra, pues, el Día de la Virgen de Guadalupe aquí en México. Vamos a ir a un corte, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros, no se vaya. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando acerca de la Virgen de Guadalupe y nos acompañan en esta noche el Padre Esteban Robles y Monseñor Manuel Silva Rodríguez. Yo les quisiera hacer una pregunta a ustedes que seguramente, bueno, el auditorio, muchos lo conocen, algunos no lo conocen. ¿Cuál es la historia de la Virgen de Guadalupe cuando se le apareció, como dicen, se le apareció a Juan Diego? Cuéntenos, por favor. En este proceso histórico de México, pues tomemos en cuenta cómo los conquistadores españoles llegaron en 1531, a América, ¿verdad? Más o menos. En el 1531 se aparece la Virgen. Habían llegado un poco antes los misioneros
y también llegaron los conquistadores. Aquí hay que hacer una diferencia porque muchas personas creen que los conquistadores fueron los que vinieron a traer la evangelización. Los conquistadores traen otro objetivo. Junto con los conquistadores venían los misioneros franciscanos. Ellos venían a evangelizar, venían a traer la buena noticia y encontraron un ambiente no propicio a la evangelización. Ellos empezaron a evangelizar y utilizaron todos los métodos que tenían a su alcance, pero el objetivo era dar a conocer a Jesús. En el ambiente que había en la cultura azteca, de los sacrificios humanos, faltaba ese conocimiento de Dios, del verdadero Dios por quien se vive. Y es entonces en esta evangelización, cuando la Virgen Santísima María se manifiesta, se aparece, del 9 de diciembre al 12 de diciembre del 1531, ella ayuda a la evangelización, porque siempre ha estado presente en la evangelización de los pueblos. Y como decía hace un momento el padre Esteban, ella se presenta como una madre que protege. Y los signos que presenta en su aparición, en su culmen el 12 de diciembre en la tilma de Juan Diego, donde queda pintada su imagen, es donde aquellos indios empiezan a reconocer en aquella mujer a la madre de Dios, la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y entonces este acontecimiento histórico fue decisivo para el conocimiento del Evangelio. La Virgen Santísima siempre estuvo al frente de los evangelizadores, tocaba el corazón de los indios, del pueblo mexicano que se empezó a formar. Es por ello que en este contexto de conquista y de evangelización es donde surge un nuevo pueblo, el pueblo mexicano, y María Santísima de Guadalupe tiene pues mucho que ver. Que pudiéramos nosotros observar el acontecimiento guadalupano desde dos perspectivas. Quisiera enfocarme más sobre todo en la cuestión de la fe y de querer sentir la protección maternal de la Virgen, más que en los experimentos o lo que se haya hecho la tilma de Juan Diego, que hasta nuestros días... en su tiempo el abrigo que traería el indio Juan Diego, que abarcaba todo su cuerpo de atrás hasta adelante, que recordemos que cuando llega a llevar la señal final al obispo, extiende la tilma, salen aquellas rosas de Castilla que no existían en ese momento porque era invierno, es de ahí el milagro, por eso el obispo se extraña ante tal situación y ahí estaba marcada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, más allá de los experimentos que se han realizado, quisiera destacar el momento de la fe. Decía que el pueblo necesitaba un fuerte factor de unión, de unidad, porque acaba de conocer al verdadero Dios por quien se vive. Una idea que ya de por sí la cultura tolteca ya tenía muy arraigada, no así los aztecas, pero sí los toltecas. De hecho, cuando la Virgen María se presenta, le dice, soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Por eso el indio Juan Diego inmediatamente le hace caso. No fue ajeno al indio Juan Diego este acontecimiento de escuchar esa palabra, el verdadero Dios por quien se vive. Yo podría decir que el hecho guadalupano o el acontecimiento guadalupano, él marca sobre todo que la Virgen María venía a mostrar a quién habría que adorar. Ojo, porque en muchas ocasiones se ataca que la Virgen María, los católicos rendimos una especie de adoración o idolatría, cuando en realidad la Virgen María nos lleva a reconocer el verdadero Dios por quien se vive, totalmente alejado de cualquier hecho idólatra. Padre, te interrumpo. ¿Y por qué? Bueno, no sé si estará bien o está mal, pero mucha gente hace mandas, dice, me voy a ir hincado, voy a sufrir, voy a hacer... ¿Por qué lo hacen eso? Creo que, padre, esta es parte de la religiosidad, de la expresión de la fe del pueblo. Sí hemos de señalar y dejar en claro que Dios es quien hace los milagros, Dios es el único ser todopoderoso y María Santísima, en el culto que le tributamos, ella interviene en la historia de la salvación. Y cuando le pedimos su intercesión, pues
recibimos el favor y nos sentimos agradecidos y de alguna forma manifestamos esa gratitud. Así la persona cuando solicita algo ofrece un sacrificio, una manda, una novena. Cuando recibe el favor también lleva un agradecimiento. ¿De dónde nosotros sacamos esto? Ahí en el Evangelio hay un pasaje donde Jesús fue invitado a unas bodas, fue a la fiesta. También María Santísima fue invitada a la boda. Y llegó el momento en que el vino se terminó. Y entonces ella va con Jesús y le dice, ya no tienen vino. Y él le contesta, ¿qué podemos hacer tú y yo, mujer? Todavía no llega mi hora. Y ella le dice a los que sirven, hagan lo que él les diga. Y había 6 tinajas de piedra. Las llenan de agua y Jesús las convierte en vino. Y vino bueno, vino excelente. Y entonces la intercesión de María Santísima, la religiosidad del pueblo mexicano, que manifiesta de muchas formas su amor a Dios, su amor a María, tiene esta manifestación. Es claro que muchas cosas tenemos que corregir, porque muchas personas no conocen la fe, no conocen esta manifestación correcta que se le debe tributar a Dios y a María. Por eso hoy les decimos que veneramos, honramos a María Santísima, y esas manifestaciones que se tienen especialmente en este día de la Virgen de Guadalupe, donde a los niños se les viste de inditos, se les lleva a la lomita, a la misma villa en México, son manifestaciones de religiosidad popular, que son como una manifestación de amor a Dios y a María, que es nuestra madre. Bien, pues qué bueno que pudieron aclarar, pues dejar un poco más claro, porque ese tema, sobre todo a mucha gente que se encuentra uno en la calle por ahí, como que no le queda muy claro. Estamos hablando del tema pues de la Virgen de Guadalupe, la patrona de México. Nos acompaña aquí en el estudio el padre Esteban Robles y Monseñor Manuel Silva Rodríguez. Vamos a ir a un corte, en un minuto regresamos. No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el padre Esteban Robles y Monseñor Manuel Silva Rodríguez. Estamos hablando pues de la historia de la Virgen de Guadalupe aquí en nuestro país. Padre Esteban Robles, ¿qué significado tiene hoy este día, ir a venerar a la Virgen de Guadalupe? Héctor, estuve en la Lomita, tuve la oportunidad de estar 4 años ahí, y para mí fue realmente reconfortante, al mismo tiempo reforzó mi fe, aún siendo sacerdote, el hecho de ver las personas como con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, van y depositan la confianza en la Virgen de Guadalupe. Para mí, este acontecimiento guadalupano no es otra cosa más que el querer estar junto con Dios y ver a la Virgen María como la estrella, así como aquella estrella de Belén que estaremos a punto de celebrar en la Navidad, que nos lleva a Dios, que nos lleva a Jesucristo. Ahora, creo que el día de hoy, 12 de diciembre, tú que tal vez fuiste a la Lomita o estás por ir, la actitud que debemos llevar es aquella de ir con una madre que me comprende, con una madre que me escucha, con la señora del Tepeyac, si quieres llamarle así, pero sobre todo con aquella que desde el fondo de su corazón sabe lo que necesito. Aún antes de que se lo pida, una mamá sabe lo que el hijo necesita, por las actitudes, por las palabras, por los gestos. Entonces, creo que la mejor actitud para ir hoy a venerar la imagen de la Virgen de Guadalupe será el de un hijo que necesita de una madre, el hijo que necesita que le curen las heridas, el hijo que necesita ser comprendido y abrazado. Creo que nuestra actitud el día de hoy, siendo así, alcanzará incluso un orden externo en el Santuario de la Lomita, pero sobre todo un orden interior que me lleva a pensar que la Virgen de Guadalupe será para mí aquella que me ayudará a encontrar a Jesús.
Ese es el verdadero sentido, ¿verdad? Así es. El verdadero sentido. Y fíjate qué importante esa reflexión, porque muchas gentes, bueno, pues acuden, unos van unos van pues a llevar la música, otros van a emborracharse, otros dicen, bueno, pues es día de las lupitas, hay que celebrarlo. Pero el verdadero sentido de la tradición es ese, la fe, y precisamente acudir, quien pueda hacerlo, precisamente a venerar a la Virgen de Guadalupe. Y como hijo que necesita de su madre. Exactamente. Monseñor, adelante. Pues recordando este hecho histórico, trascendente en la historia de México, desde ese 9 de diciembre de 1931, como en el Cerro del Tepeyac, 1931 o 1531, perdón, 1531 en el Cerro del Tepeyac, cuando esa señora, la Virgen María, se presenta a Juan Diego y le dice, Juanito, Juan Dieguito, no estoy aquí que soy tu madre. Dice él que era una mujer de una hermosura inexplicable, que rodeada ahí de los nopales, de los mezquites que se daban en ese tiempo, que eran como perlas, y luego la manifestación de las rosas, que fue por excelencia ya el decir el milagro, la tilma pintada. Desde entonces, en el Cerro del Tepeyac, en todo México y en todo el mundo, se venera con mucho cariño, con mucho amor a la Virgen de Guadalupe. Si en México hemos visto en estos días ríos de gentes que acuden a la Villa de Guadalupe, también lo vemos en todo el mundo. Donde hay mexicanos, hoy se ha recordado con alegría y con amor a la Virgen. Todos estos datos históricos que poseemos, que usted puede acceder a ellos desde su aparición, como Antonio Valeriano de Tlatelolco, que era cofundador de la Escuela de la Cruz en aquel tiempo, da testimonio de estas apariciones 2 años después, en el 1533, y que va diciendo cómo este acontecimiento real, verdadero, y que hasta la fecha lo podemos comprobar porque han pasado cientos de años y la tilma, la imagen de María, sigue intacta, sigue como si apenas se hubiese manifestado, a pesar de los acontecimientos o demostraciones científicas. Se presenta y se manifiesta María Santísima como si en este momento estuviera manifestándose, que es parte de la fe de nuestro pueblo y que con mucho amor nosotros hoy veneramos, y que te invitamos para que conozcas quién es la Virgen María, y que ella nos llama a la conversión, nos llama a aceptar el mensaje de Jesús. Ella no nos llama para sí, nos llama para su Hijo Jesús. Padre, yo tengo una pregunta aquí para el padre Esteban Robles. Bueno, de acuerdo a encuestas que han salido y que se dice que la gente está perdiendo la fe. ¿Qué hay, padre, usted? ¿Cuál es su opinión al respecto? El perder la fe es perder la confianza en uno mismo. Okay, estamos pasando una época, en esta época contemporánea, en la cual estamos perdiendo la fe en nosotros mismos, y entonces al querer encontrarme a mí mismo, entonces la religión pasa a ser simplemente un accesorio que me cuelgo, me descuelgo, cuando en realidad más allá de la religión está el tener fuertemente arraigado el amor de Dios, que da sentido a mi vida, que da sentido a mi existencia. Si bien podemos hablar de que se está perdiendo la fe, pero creo que estamos en un momento de regresión, en la cual podemos decir el hombre está buscando a Dios, porque estamos viendo que ni las guerras, ni el poder, ni el dinero están dando la respuesta al hombre, y Dios sí. Bien, nos vamos. 10 segundos para despedirse, cada quien. Se nos acabó el tiempo. Adelante. Goza este día, la Virgen de Guadalupe te dará todo lo que necesitas, eres su hijo. Monseñor. María, Madre nuestra, siempre nos protege, y a la nación mexicana le tiene una gran predilección. Ella, María, ama a todos los mexicanos, y nosotros como mexicanos también amamos a María. ¡Viva María de Guadalupe! Bien, pues muchas gracias. Agradecerles, padre Esteban Robles, monseñor Manuel Silva Rodríguez, la presencia aquí en el estudio, y que nos hablaron pues de la historia, de la tradición de la Virgen de Guadalupe. Les agradecemos a ustedes, televidentes, que nos hayan pues visto y escuchado, y nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Muchas gracias.